incluso va a salir fortalecido, que son los grupos oligárquicos. Entonces, me quiero centrar ahora en lo siguiente, en dos resultados. Uno es que de esta crisis va a salir una reconcentración del capital, una centralización. ¿Qué quiere decir centralizar el capital en economía política? Eso quiere decir que si yo tengo una industria y dos industrias que no son mías quiebran, yo las absorbo, las compro y me hago dueño. Me hago dueño de esas dos industrias. El capital se centraliza. Los que eran tres capitales separados se convierten en uno solo. Los bancos pequeños quiebran y pasan a ser controlados por los grandes. Las industrias quiebran y pasan a ser controladas por las grandes. Todas las crisis capitalistas conducen a eso, a una centralización del capital. La primera crisis capitalista que registra la historia fue de 1825, cuando el capitalismo estaba en la fase de la gran industria, antes de entrar en la fase imperialista, en la tercera fase, que es la gran industria. Y siempre se dan los procesos de reconcentración y se fortalecen los monopolios. No va a quebrar la Valle, no va a quebrar la Cargill, nada de eso va a quebrar, todo eso se va a fortalecer. Entonces, se concentra la riqueza a nivel planetario y se concentra el capital y los ingresos. Ese es un proceso natural que responde a la ley capitalista. Es obvio. La empresa mediana tiene más posibilidades de quebrar que una grande. Una grande tiene más apoyo del Estado porque la oligarquía controla el Estado, controla a los diputados, a las diputadas. En Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso y el órgano ejecutivo te salva la banca. Le inyectan recursos y salvan a los bancos, pero no van a salvar todo el negocio. Entonces, industria automotriz quebrando y concentrándose, ya hay información de que Avianca la vendieron y se está concentrando el capital en la industria de aviación a nivel planetario. Ese es un resultado natural de la crisis económica. Eso quiere decir que se caen condiciones para crisis más seguidas, porque se acelera una contradicción entre la producción a escala social y la concentración cada vez mayor, que le abre paso a una sobreproducción cada vez más corta. De esta crisis salen periodos de crisis más cortos, cuando se supere. Yo digo cuando se supere porque esta crisis va a pasar. Esta crisis económica va a pasar. Y no creo que vaya a haber una revolución en Estados Unidos, que vaya a haber una revolución en Europa y en Japón. Podrían haber cambios en América Latina importantes, a los que me voy a referir. Pero para que haya una revolución, nosotros sabemos desde el punto de vista marxista, esta escuela de marxismo, que se requieren dos cosas, una situación revolucionaria y una vanguardia. La situación revolucionaria significa crisis política, crisis social, que no es miseria, sino auge de la lucha de masas, y crisis económica, que es la que está ya en desarrollo. En Estados Unidos hay una crisis económica, va a derivar en malestar social y en protesta. No sabemos hasta dónde podría ser crisis social, en términos de estallido, pero podría llegar hasta ahí, pero eso no significa que se va a generar una crisis política de dominación del Estado, y mucho menos que si se juntan las tres crisis aparezca una fuerza que conduzca al pueblo a la toma del poder, y a un cambio cualitativo, que es lo que se llama revolución. La revolución no es una guerra, la revolución es la toma del poder de una clase por otra. Aquí hubo una guerra de 12 años y no hubo revolución hubo en Cuba. Son cosas diferentes. La guerra es una vía para tomar el poder, o la insurrección con la huelga, o la guerra con la huelga, o las elecciones como se ensayó en Venezuela, en Bolivia. Pero la toma del poder es lo que significa la revolución. Esa revolución es muy difícil que se pueda dar aquí, en el mundo capitalista desarrollado. Por lo tanto, ellos van a salir de su crisis, como han salido de otras. Pero hay un resultado muy importante que yo creo que es el que hay que ponerle atención en todo esto, y sobre todo para nosotros en esta región y la región de América Latina. En América Latina se van a agudizar los problemas sociales. Obviamente, va a haber más pobreza en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica incluso, que tiene más condiciones, en todos los países y en el sur. Va a haber todo eso por el incremento del desempleo, por la caída de los ingresos fiscales, por el quiebre de negocios. Todo eso viene, y malestar social. Pero nosotros no sabemos si va a haber revolución en cada uno de los países donde no las hay, la revolución. ¿Hay condiciones para que el PT tome el poder en Brasil? Sí la hay. Sí la hay. Por la vía
legal, no sé si le llamaríamos revolución por la vía electoral, pero sería importante. Hay condiciones para que vuelva la alianza del Partido Comunista y el Socialista en Chile, sí hay condiciones. Ya en Chile había un malestar antes de esto. Incluso en Colombia, el polo patriótico desplazó el partido de Santos. Quedó en segundo lugar en la primera vuelta y en la segunda vuelta sacó 45. En Colombia hay todo un movimiento de protesta previo a esta pandemia que medio se ha parado ahora. Pero ahí hay condiciones para un relevo por la vía electoral. Hay condiciones. También lo hay en otros países. Bien, en Centroamérica también. Yo creo que Centroamérica, el país que tiene más condiciones para que haya un cambio político, es Honduras. Es Honduras. Veo más difícil Costa Rica, El Salvador y Guatemala. En Nicaragua los sandinistas se mantienen, se van a mantener. Después voy a decir algo de Honduras. Entonces, el impacto en América Latina es pobreza, crisis económica, pobreza, y pueden haber conatos de crisis política, y pueden aparecer vanguardias. Donde yo no lo veo, la posibilidad de la revolución, es en el centro del capitalismo mundial, desarrollado, digamos, industrializado, que es Estados Unidos, Europa, Japón. Lo veo más difícil. Bien, pero hay otra cosa que es más importante que esta crisis económica. Compañeros, compañeras, hay una cosa que está pasando, que va a agudizarse, que me parece más importante. La crisis se supera. Dentro de 2 años va a comenzar a crecer el Producto Interno Bruto y va a reponerse la ganancia empresarial. Pero hay un problema. Resulta que la economía de Estados Unidos va a caer 6% en el mejor escenario. Y la de Europa puede llegar a 13%, la caída. ¿Y China? En China se está calculando un crecimiento económico de 1.5. En la India 1.9. Eso quiere decir que China no tiene caída del PIB. Por tanto, no tiene ni recesión ni exactamente una crisis económica. Hay una caída de la producción que supera el 1%. Y la India se acerca a 2%. Esto es importante tomarlo en cuenta. Por lo siguiente, porque si el PIB mundial cae 6% y el de Estados Unidos cae 6%, y el de Europa cae 13%, o el de Estados Unidos cae 10%, que posiblemente por ahí llegue, y el de China crece, eso quiere decir que el de China va a cerrar con un mayor peso en el PIB mundial. Se acerca China a Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 24% y China el 16%. Cuando esta crisis termine, Estados Unidos va a tener el 22% y China el 18%. Esos son algunos cálculos que yo he hecho. No son exactos. 18%. Es decir, el periodo de desplazamiento de Estados Unidos como primera economía del mundo en términos de aporte a la producción se acelera. Y ya China sustituyó a Estados Unidos como país más exportador del mundo, con el 13%. Estados Unidos tiene el 10%, junto con Alemania. Bien, ¿cuál es la implicación que tiene todo esto? La implicación es que desde hace años, unos 15 años, se viene gestando un mundo multipolar. Así le llaman mucha gente. Hay muchos trabajos sobre esto. Yo no estoy inventando nada. Estados Unidos pierde hegemonía, aunque el concepto de hegemonía es más ideológico, y en eso no lo pierde tanto, pero me refiero, pierde capacidad económica y capacidad política y militar para imponer sus decisiones, las decisiones que toma. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía el 50% del PIB mundial, del PIB planetario, y China no tenía ni el 1%. Cuando terminó el siglo XX, Estados Unidos tenía el 31%, China andaba por el 3%. En este momento Estados Unidos tiene el 24% y China tiene el 16%, y se están acercando. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía el 40% de las exportaciones del mundo, hoy tiene el 10% y China el 13%. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que Estados Unidos logró imponer su moneda, el dólar, como moneda mundial, porque controlaba la producción y las exportaciones. Un país impone la moneda del mundo cuando tiene dos condiciones: el país que más produce y el país que más exporta. Si Honduras tuviera el 50% de la producción del planeta y el 40% de las exportaciones, al país que hay que comprarle es Honduras, y la moneda mundial sería el lempira. Eso hoy Honduras lo impone como moneda mundial. Esa no es la realidad. Estados Unidos desplazó la libra esterlina cuando desplazó a Inglaterra en el terreno de la producción y de las exportaciones, después de la Segunda Guerra, y se impone. ¿Qué está pasando en los últimos años? Que Estados Unidos
aunque sigue teniendo más producción, ha bajado a la mitad en su peso mundial. Y ya no es el más exportador. Y es el más importador. Es el más importador. Y el mundo se está desdolarizando. China está haciendo comercio con Rusia sin dólares. Está haciendo comercio con Vietnam, con Laos, con Camboya, con los países del sudeste asiático, con su propia moneda. Está haciendo comercio con Canadá sin dólares. Está haciendo comercio con Japón, lo inició un proyecto piloto sin dólares. Comercializa con Brasil y Argentina. Brasil es la economía 7 del mundo, sin dólares. La moneda de China ya está en Inglaterra como moneda de reserva y en Alemania. Entró a Frankfurt como moneda de reserva. Es decir, que a usted le pueden dar un préstamo en Alemania en la moneda china. Entró también a FMI. El dólar está ocupando el 60% de la economía mundial. De las transacciones mundiales, el 60% es en dólar. Ya no es el 100%, ya no es el 90%. Sigue siendo la mayor transacción mundial la que se hace con esa moneda, a mayor cantidad, pero no es como era. Pero además Estados Unidos tiene un problema, o varios problemas bastante graves. No solo retrocede en el terreno de la producción, sino que retrocede tecnológicamente, hasta en el tema de la telecomunicación. Frente a China está retrocediendo en términos tecnológicos. Y China ya es el mayor productor industrial, porque el PIB, cuando hablamos de la producción, incluimos bienes y servicios. Pero a nivel de industria, China es el mayor productor, con el 20%. Estados Unidos en 18%. Pero además, Estados Unidos vende en el mundo por $1 y compra por 2, igual que Honduras. Honduras exporta por 6.000 millones y compra por más de 10.000. Pero Honduras consigue dólares con remesas, con inversión extranjera, a través del narcotráfico, a través de préstamos. Estados Unidos está importando por el doble de lo que vende en el mundo. Y no es un país que reciba remesas, al contrario, por ahí salen dólares. Y recibe inversión extranjera, pero las inversiones que están allá le sacan más dólares que lo que entra. Hay una sangría de dólares hacia el exterior. Los chinos tienen más de 3 billones de dólares en reserva. Los chinos tienen el 35% de los dólares del mundo. Y Japón tiene más o menos un 20%. También tiene muchos dólares de Arabia Saudita, Rusia, etcétera. Los gringos han llenado el mundo de dólares y los chinos lo tienen. Y ellos compran por el doble en el mundo porque hacen dos cosas. Porque le piden préstamo a China y porque emiten una moneda que la lanzan al mundo para comprar. Tienen esas dos condiciones. Los chinos le venden y le compran y le sacan 400.000 millones el año pasado. 400.000 millones. Luego le compran bonos del tesoro por 200.000. Le emiten papeles, los chinos le dan 200.000 y con eso le pagan el salario al presidente de Estados Unidos. Y le pagan los salarios a los que están en las bases militares en el exterior. Pero como no alcanza para cubrir el déficit, también la Reserva Federal emite dólares. 500.000, 400.000 millones se lo da al gobierno de Estados Unidos para que funcione, porque tiene un déficit de casi 700.000 millones, paga a los empleados públicos y esa gente compra en el súper, el dinero va a los bancos y de ahí va como préstamo a las empresas importadoras. Y el dólar termina en Chile y el cobre en Estados Unidos. El dólar termina en Ecuador y el cobre y el petróleo en Estados Unidos. Estados Unidos vive por encima de sus medios. Compra en el mundo por el doble de lo que vende, pero no porque tiene capacidad de comprar a partir de la capacidad de vender, sino porque recibe préstamo de China, de Japón, y tiene una deuda que ya supera su PIB, y porque emite moneda sin respaldo. Es el único país que lo puede hacer. Europa no puede emitir euros para comprar en el mundo, porque la Unión Europea tiene restricciones monetarias y metas que cumplir en materia de integración. Meta de déficit fiscal, meta de circulante, meta de inflación. Estados Unidos es como que usted tenga una imprenta en su casa, en el patio de su casa, y usted le empira. Todos los días usted entra en la calle a que descubran que usted está imprimiendo un empira falso. Entonces usted vive sin trabajar. Así está viviendo esa economía desde el año 1973, cuando Nixon decidió que no tenía que tener respaldo en dólar, en oro el dólar, y financió la guerra de Vietnam emitiendo papeletas. Y el mundo está lleno de papeletas. Bien, ¿qué es lo que se está fraguando? Que va a llegar un momento donde le van a decir a Estados Unidos que el dólar no es la moneda mundial. China le va a exigir que no le paguen dólares cuando le dé. Le va a exigir la India, le va a exigir Taiwán, le va a exigir América Latina, le va a exigir todo el que le vende. Y ellos tienen un déficit comercial casi planetario con Europa,
sus exportaciones son menores que las importaciones. Con Asia, con Norteamérica, con